Buenos días, soy Eduardo Baeza, mi empresa es Urbener. Urbener es una empresa que está especializada en la innovación energética. Innovación energética que ha sido reconocida por el Ministerio de Economía y Competitividad al incluirla en el registro de pymes innovadoras. ¿Qué es o cuál es la misión que tiene Urbener? Urbener surge como una idea para acercar, para hacer fácil, para hacer entendible el sistema eléctrico español a los usuarios y a los clientes del mismo. ¿Y qué objetivos tiene? Tiene fundamentalmente objetivos relacionados con poner al alcance de los empresarios y las administraciones la posibilidad de adquirir energía eléctrica en el mercado mayorista. Y no solamente eso, sino con sistemas de predicción y de control de consumos, ayudar al sistema, a la red de distribución de la energía eléctrica para que no tenga sobrecargas y funcione de manera mejor. Nuestra empresa empezó con un primer proyecto que se denomina SIRVE, Sistema Integrado de Recarga de Vehículos Eléctricos. Lo realizamos conjuntamente con la Fundación CIRCE. El SIRVE no solamente es un sistema que permite recargar los coches eléctricos, sino que además le incluimos un sistema de baterías que permite aplanar los picos de potencia de las necesidades que este tipo de instalaciones tiene, mejorando y dándole mayor fiabilidad a la red de distribución eléctrica. Como consecuencia del estudio o la investigación que tuvimos que realizar de este tipo de actuación, descubrimos que el sistema eléctrico tiene dos sujetos, que son el consumidor directo y el gestor de carga, que están habilitados para comprar directamente la energía en el mercado mayorista. Mercado mayorista que les va a permitir unos ahorros muy importantes en la compra de esta energía. Además de eso, también descubrimos que teníamos una figura nueva que era el gestor de carga. El gestor de carga es no solamente un sujeto del mercado que permite comprar energía en el mercado mayorista, como ya he dicho, sino además que permite vender la energía para la recarga de vehículos eléctricos e incluso almacenarla. Esto nos lleva a nuestro segundo proyecto, que es un proyecto que también desarrollamos con la Fundación CIRCE, que es un sistema de almacenamiento de baterías que además permite controlar el funcionamiento de las instalaciones donde están incluidas estas baterías. Analiza consumos y analiza momentos en los que las baterías tienen que alimentarse del sistema y momentos en los cuales tienen que ceder ese almacenamiento al sistema para conseguir ahorros y mejor funcionamiento de la red. Esto tiene una complicación y es que en cuanto el número de clientes es muy importante, necesita que todo este tipo de funciones las lleve a cabo que se lleven a cabo de forma automática. Para eso desarrollamos el AI Energy Purchase, que es un sistema fundamentado en inteligencia artificial que lo que realiza es gestiones de compra y de control de instalaciones, pero de forma autómata. Para que todo esto funcione, presentamos Energy Made Prophase. Energy Made Prophase es una plataforma de monitorización de instalaciones eléctricas en tiempo real. Nos permite conocer cuánto consumen las distintas instalaciones, cuáles son sus capacidades de mejora y no solamente eso, sino conseguir ahorros sustanciales. Todo esto, que son características cualitativas, nos inciden a seguir estudiando y colaborando para conseguir que este tipo de instalaciones creemos que no solamente son aplicables en el mercado español, en el sistema español de distribución, sino también en el resto de Europa, ya que todo es, de alguna manera, exportable al resto de Europa porque los sistemas son muy parecidos. Muchas gracias.